Ciudadanos del mundo. Aldea global. Autopistas de la información. Globalización. El escenario internacional. Explicado desde la mirada del especialista Alberto Barlocci. Porque lo que pasa en el mundo te pasa a vos. En Citas de Radio, Cita Internacional. Bueno, muy bien, ya estamos en nuestra cita internacional. Estamos hablando con el doctor Alberto Barlocci. ¿Cómo estás, Alberto? Soy Catalina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes. Bien, bueno. Bueno, Alberto, supongo que hoy el tema va a rondar en torno a lo sucedido el viernes pasado en París. Sí, es imposible de obviar este hecho trágico, ¿no? 130 personas asesinadas en París, más de 350 heridos, y todas personas que contra las cuales se disparó a mansalva y al azar, de alguna manera. Es decir, se eligieron lugares concurridos para que hubiera la mayor cantidad posible de víctimas. Uh-huh. Y posiblemente debe haber habido algún factor providencial que haya evitado que hubiera más víctimas. Las bombas que pensaban hacer estallar cerca del estadio o dentro del estadio no produjeron el efecto que se esperaba. Uh-huh. Y un hecho indudablemente grave que acontece en un país que además está involucrado con lo que está sucediendo en Medio Oriente. Claro, sí. Ahora, Alberto, ¿por qué Francia? ¿Por qué París? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Francia? Mira, en realidad hasta el momento lo que sabemos del atentado es muy poco, casi nada. Es decir, sabemos los hechos, sabemos las víctimas. Evidentemente, el tema es poder descubrir, pero mientras tanto los ejecutores han muerto todos, descubrir cuáles son la línea, digamos, la pista que lleva a poder explicar qué es lo que sucedió. Ha habido una reivindicación de parte del así denominado Estado Islámico, acerca de la cual siempre es posible dudar, porque cualquier locura alguien puede decir con una llamada telefónica, la reivindicamos como autoría del Estado Islámico. Indudablemente de los atentadores, de los atacantes, solo uno era extranjero, los otros eran de ciudadanía francesa. Uh-huh. Provenían algunos de Bélgica. Por lo tanto son personas aún de origen medio oriental o norteafricano, pero ya ciudadanos nacidos en Francia. Uh-huh. Lo que sabemos es que Francia está fuertemente involucrado con los conflictos que han estallado primero en Libia y luego en Siria, y está fuertemente involucrado desde todo punto de vista, como quien ha tomado decisiones importantes para que aconteciera eso con la venia de los Estados Unidos y respondiendo a algunos intereses puntuales de otros estados de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Qatar, que son en este momento los mayores exportadores de terrorismo a nivel mundial. Eso es un hecho ya sobre el cual nadie discute más. Una alianza discutible, maquiavélica, sí, prácticamente, porque es una coincidencia de objetivos. Seguramente no hay ningún otro tipo de coincidencia política que no sea momentánea. Uh-huh. Sabemos que hay una gran lucha en el mundo dentro del mundo islámico. Claro. Y es una gran oposición entre la versión del Islam que se practica en Arabia Saudita y Qatar, la versión wahhabita o salafita, como le dicen algunos, que se está exportando en el mundo también en una clara contraposición con otra tradición islámica que es el movimiento chiita, es decir, la versión del Islam que se sigue sobre todo en Irán
y que los chiitas están presentes en una importante cantidad en Irak, son el 60% de la población, también en Siria, Afganistán y en otros países. La expansión de los chiitas es vista con preocupación y el movimiento salafita se ha expandido en todo el mundo, también a través de fondos que ayudan sobre todo a sectores muy pobres. Y en el medio de todo esto ingresan los intereses occidentales de mantener área de control, y Francia ha encontrado este tipo de coincidencia. Tenía un fuerte interés en evitar la fuerza económica que representaba Libia, motivo por el cual ha actuado en Libia para derrocar el gobierno de Gaddafi, y sucesivamente se ha dirigido contra Siria, donde el objetivo es claramente derrocar al régimen actual. Y para hacer eso, Francia se ha aliado con grupos que son terroristas, son grupos que erróneamente son presentados como moderados, opositores del régimen sirio, pero en realidad son grupos terroristas. Por otra parte, Catalina, nadie en su sano juicio puede entender que un movimiento opositor en un país está formado por 40.000 milicianos que provienen de 70 países. Claro, Digo, sí. Es como que un movimiento opositor para derrocar el gobierno argentino se alimenta de sudamericanos que vienen de todos lados. Sí. ¿Quién se lo cree? Sí, y armados. Tienen que ver eso. Armados, sí, y pertrechados. Sí. Y hay un involucramiento directo. De hecho, es conocida la expresión del ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, hace unos años, diciendo que los chicos de Al-Nusra, que es uno de esos grupos terroristas, Sí. están haciendo un excelente trabajo en Siria. Y es un grupo Al-Nusra que se declara como la filial siria de Al-Qaeda. Claro. Yo personalmente me acuerdo que cuando estalló el conflicto en Libia, fui a verificar los nombres de varios de los grupos que estaban involucrados y que apoyaban a los occidentales, porque había servicios de inteligencia británicos, franceses, estadounidenses, italianos presentes en Libia y que se oponían, que luchaban contra el régimen de Gaddafi. Fui a verificar en la página del Ministerio del Interior del Reino Unido y en la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la Cancillería, como la llaman ellos, y encontré esos mismos grupos entre los listados de terroristas que son perseguidos por esos países, lo cual era fuertemente llamativo. Una vez derrocada la situación en Libia, creando un caos, porque actualmente Libia es un caos de facciones que se pelean entre sí, organizados en forma tribal, se exportó este mismo modelo en Siria, con el resultado que, bueno, está a la vista, todo el mundo lo conoce. Estamos hablando de 300.000 muertos, de 10 millones de personas que fueron obligadas a dejar sus hogares, varios millones de los cuales, 4 o 5 millones están fuera del país, otros tantos están dentro del país. El país destruido, la estructura económica y la infraestructura civil en gran parte destruida, un país que era considerado uno de los más seguros del planeta prácticamente, porque el régimen de Assad es una minoría, son de minoría alauita, y que garantiza de esta manera todas las minorías en Siria, incluidos los cristianos. Y en cambio nos encontramos con una situación de caos, motivo por el cual esta vinculación, si bien me parece que es difícil poder establecer quién concretamente organizó el atentado en París, pero evidentemente está vinculado con eso, ¿no? Motivo por el cual debe haber algo que los franceses no han respetado con algún tipo de acuerdo y que ha caracterizado eso, porque en realidad en un primer momento Francia es parte de una coalición que dice estar atacando al así llamado Estado Islámico, y en realidad no lo están atacando para nada. Más bien hay intervenciones que se parecen mucho más al apoyo, y eso lo dicen corresponsales que han estado en el territorio,
lo dicen líderes religiosos cristianos y no que están en el territorio, parece más apoyo que ataques. Recientemente se ha llevado a cabo en este fin de semana último la cumbre del G20, en la cual intervino Rusia, y el presidente Vladimir Putin, que no es un campeón de la democracia, ni un paladín de la justicia, ni mucho menos, pero que está por interés político al lado del régimen sirio y está combatiendo contra el Estado Islámico y los grupos que pretenden derrocarlo, presentó imágenes satelitales e imágenes aéreas de columnas de camiones cisternas que van a los pozos de petróleo controlados por el Estado Islámico para abastecerse y vender luego ese petróleo, muchas veces venderlo incluso a países occidentales. Se está hablando de que España es uno de los compradores, lo venden a un precio bajísimo, y lo que asombra, se trata de columnas por decenas de kilómetros de camiones cisterna que iban a abastecerse y luego lo iban a vender. Ahora, los rusos tienen los mismos satélites que tienen los franceses y los norteamericanos. Nadie vio eso. Se sabe que las fuentes de financiación del Estado Islámico son varias, entre las cuales está la venta del petróleo, porque han ocupado zona con pozos petrolíferos tanto en Siria como en Irak. Otra fuente es el comercio muy bien organizado de obras de arte y de repertos arqueológicos, ¿no? Todos estos videos que hemos visto del Estado Islámico destruyendo, ¿no?, repertos arqueológicos, poniendo dinamita a antiguos monumentos, muchas veces han sido también en realidad una forma de publicidad que ha llevado a coleccionistas privados de muchos lugares, y muchos europeos, y muchos franceses, y muchos parisinos, a comprar obras de arte contrabandeadas a través de Turquía por el Estado Islámico, que recaba de esa manera sumas cuantiosas. Estamos hablando de solo con el petróleo de $2 millones diarios. Se estima que el Estado Islámico tiene algo como 50, 70 mil milicianos, a los cuales hay que pagar, pertrechar y alimentar. Claro. Un cálculo somero fácilmente nos puede dar una idea de cuánto puede estar costando esto y la necesidad de financiarlo permanentemente. Llama la atención que ha sido posible realizar un embargo feroz contra Irán y contra Cuba durante décadas, no se logra organizar un embargo para impedir la financiación y para impedir que vendan comercialmente estos productos el Estado Islámico, ¿no? Claro, claro. Digo, son todas cosas que llevan a la reflexión. Y eso sin hablar de que desde que intervino Rusia en el ataque al Estado Islámico, fuentes locales confirman, sí, efectivamente ahora vemos que se están escapando, han abandonado, han liberado determinadas ciudades y bueno, ahí se entiende que evidentemente antes había algunas cosas que no era lo que se estaba diciendo. Y un último detalle que quiero agregar porque he escuchado varias veces comentaristas que dicen, bueno, el Estado Islámico tiene ocupada la gran parte del territorio sirio, etc. Bueno, la gran parte del territorio sirio es desierto, motivo por el cual nadie que tiene dos dedos de frente estaría defendiendo la arena. En todo caso, el gobierno sirio lo que está haciendo es defendiendo sobre todo las ciudades y las zonas más pobladas que no han sido ocupadas por el Estado Islámico, motivo por el cual la parte de territorio más defendida por el régimen, por el gobierno de Assad, es una parte más chica del territorio, y la que está bajo control, en realidad se trata más bien de las carreteras y de los puntos de unión entre una región y la otra, está en manos del ISIS, pero en el fondo se trata de una parte no significativa de zonas habitadas. Buenas tardes, Alberto. Soy Elisa. Elisa, ¿qué tal? Muy bien. En algún momento, cuando uno mira de afuera todos estos tremendos episodios y ve la escalada del conflicto,
y las advertencias del Papa Francisco para que cunda la paz en el mundo, ¿estaremos en en el preámbulo de una tercera guerra mundial? El Papa Francisco habla directamente de una tercera guerra mundial que se lleva a cabo por pedazos. Claro. Pienso que es difícil negar que se trata de... Si no es una tercera guerra mundial, es algo muy parecido. Claro. A ver, pensemos en cuáles fueron los escenarios de la Segunda Guerra Mundial y pensemos en cuáles son los actuales escenarios. Tenemos un conflicto abierto en Afganistán, tenemos un conflicto abierto en Irak, en Siria, en Libia, que se ha completamente descontrolado, en Mali todavía, en Nigeria, sigue permanente el conflicto en Palestina. Entonces ahí nos encontramos con que efectivamente tenemos varios escenarios que no se llevan a cabo con guerras simétricas como a las que estábamos acostumbrados, donde había un estado que atacaba a otro estado y ejércitos, sino que tenemos una guerra completamente asimétrica donde un enemigo muy poco visible realiza acciones que son lo más posible cercanas a las acciones de guerra y eso se está combatiendo. A estos se unen también otro tipo de lucha que es de tipo comercial. Claro. Que no le quepa a nadie ninguna duda de que el hecho de que el precio del petróleo en este momento está en el 50% del valor comparado con hace un año y medio, tiene que ver con una acción hostil de parte de ciertos países que controlan gran parte del comercio del petróleo en el mundo respecto de otros países. Por ejemplo, es el caso de Irán. Hay una intención clara de perjudicar a Irán. Y sin duda, sí, estamos en una situación de guerra y lo que es lamentable es la mentalidad de guerra que se instala. Es decir, la cordura y que está faltando y la falta de coherencia ética. El Papa está señalando con mucha inteligencia de que los mismos que están peleando esta guerra venden armas a los mismos bandos que están involucrados. Claro. El primer ministro francés, Manuel Valls, acaba de volver de Arabia Saudita, donde firmó contrato por $10.000 millones de venta de armamentos. Arabia Saudita compra el 40% del comercio de armas que hay en el mundo. Ahora, sabiendo claramente que hasta hace poco había el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, que es un príncipe de la familia saudita que está en el poder, de la monarquía, se jactaba de que controlaba, esto era en 2014, se jactaba de controlar al ISIS. Le estamos vendiendo armas a la familia saudita que está involucrada con este mismo grupo, motivo por el cual no parece ser algo muy racional. Y lo mismo pasa con los demás países. Alberto, se nos va el tiempo, nos quedan 3 minutos nomás, pero queríamos hacer una reflexión sobre el rol de los medios y la visualización de estas tragedias, cómo a veces por ahí se pone el foco en las víctimas más occidentales y se niegan o no se muestran las víctimas que tienen que ver más con Medio Oriente, que son millares. Totalmente, Catalina. Pienso que cualquiera que ha frecuentado algún curso de periodismo recordará que uno de los criterios de noticiabilidad suele ser indicado como el de la cercanía geográfica. Ahora, esto era parte de las lecciones de periodismo que se podían dar antes de la globalización, a mi modesto parecer. Claro. En la aldea global es difícil establecer qué nos queda lejos y qué nos queda cerca, porque incluso cosas que nos están quedando lejos influyen más en nuestra vida de otras cosas, quizás más graves, pero que acontecen cerca. Uh-huh. Motivo por el cual realmente un juego en el cual los medios deberían estar muy atentos desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista por un lado, del
de cómo reflejan estas cosas y de cómo las describen. Claro. ¿Cómo reflejan estas cosas? Porque el jueves, previo al viernes, en Beirut había estallado una bomba, había matado a 44 personas y herido a 200 personas, y no tuvo de ninguna manera el mismo peso mediático que tuvo el atentado de París. Sí. Y eso incluso como reacción de los gobiernos, porque Sí. la canciller de Alemania, el jefe de gobierno Rajoy y los de Cameron desde el Reino Unido no llamaron al presidente del Líbano para condolerse de las víctimas, sí lo hicieron con Hollande. Así es. Y también Facebook ofrecía el filtro con los colores de la bandera francesa, pero no de la libanesa ni de la siria, donde acontecen situaciones gravísimas. En estos días se está abriendo una fosa común en Irak, en una localidad controlada hasta hace poco por el ISIS, y adentro han sacado 130 muertos, 80 de los cuales son niños y mujeres, y las mujeres lamentablemente usadas como esclavas sexuales antes de ser asesinadas. Es decir, desde el punto de vista del horror, si es posible una escala en el horror, esto es un hecho particularmente horroroso y que no tuvo el mismo efecto. Entonces los medios, desde ese punto de vista, deberían tratar de evitar de ser tan eurocéntrico o tan sensible a los temas occidentales y comprender que la misma guerra con las mismas armas y que las víctimas son siempre iguales, nos duele tanto que mueran franceses como que mueran libaneses o sirios. Y el otro tema es la responsabilidad en cómo describimos esto. Muchos hablan de terrorismo islámico. Decir terrorismo islámico es como decir que, si se acuerdan del grupo guerrillero del IRA en Irlanda, entonces eran terroristas cristianos. Claro. Me parece totalmente fuera de lugar. Ha habido inmediatamente una confusión o un uso de islámico asociado a estos episodios, cuando además los líderes más serios del mundo islámico, que no son pocos, han claramente dicho de que estos son terroristas, responden a una ideología y no tienen nada que ver con ninguna religión. Sí. Y cuando hablamos no tenemos otros términos para definirlo, de este Estado Islámico, en realidad no es ni un Estado ni es islámico. Claro. Y eso en algún momento hay que decirlo, precisamente para que describamos también con las palabras las cosas que están aconteciendo, ¿no? Así es. Alberto, se nos esfumó el tiempo, pero en 15 días nos volvemos a encontrar y seguramente este tema va a seguir siendo tema de agenda. Quizás tengamos más claro algunas cosas de acá a 15 días, así que te invitamos a volver a conversar. Sí. Ojalá no esté tan en agenda, Catalina. Sí. Pero bueno, si me permites 10 segundos más, yo quisiera despedirme con las palabras más hermosas, más poderosas que yo he leído, y son las palabras de Alain, este periodista francés al que mataron a la mujer en este atentado, en esta carta hermosa. Nosotros la hemos publicado en nuestro sitio web Ciudad Nueva, www.ciudadnueva.org.ar. Sí. Dice: no les daré mi odio, sí, la no compartimos. Les entregaré mi odio. Este hombre que responde a la violencia diciendo: yo no le voy a dar mi odio. Sí. La compartimos acá en el programa ayer, Alberto. Me alegro mucho, porque creo que este humilde trabajador de la información ha tenido el coraje de pronunciar las palabras que ningún poderoso de la tierra tiene la capacidad de pronunciar. Sí, una carta conmovedora. Bueno, buena continuación con el programa entonces. Gracias, Alberto. Hasta la próxima.